y hay especies que lamentablemente ya no se ven, producto de esta pesca que en su momento no fue regulada, digamos así, pero que hoy en día ya existen las normas, pero ya las especies ya no las vemos, o si las vemos en pequeñas cantidades. Mi nombre es Percy Bayona Vite, tengo 54 años, empecé a la pesca a temprana edad, por no decir a los 10 años. Hoy, a la actualidad, sigo siendo pescador activo en la zona de la Islía. En aquellos años, por ejemplo, cuando yo salía con mi padre, había un sinnúmero de especies de gran tamaño y bastante producción. Eso se venía realizando de una manera normal, tranquila, y lamentablemente después fueron incursionando embarcaciones de mayor calado, más grandes, que usaban otro tipo de herramienta, muy distinta a la nuestra, que con el tiempo ha conllevado que la producción haya decaído en un 20-30% hoy en día. Por ejemplo, hoy en día ya no vemos, por ejemplo, los cardúmenes que más antes le llamábamos nosotros del pardo, una especie grande, de gran tamaño, la caballa que veíamos en grandes volúmenes por esta zona. Hoy en día existen, pero más al sur. O sea, que ha tenido que pasar para que, o sea, hayan emigrado de aquí a otros lugares, la verdad que desconocemos. Pero más antes, por ejemplo, acá la pesca del jurel, la caballa, la cabrilla, el peje, el ojo de uva, que ya no se ve, el mero. En los años cuando yo trabajaba con mi padre y después cuando yo trabajaba solo, podíamos capturar estas especies. Y nosotros en este caso lo hacíamos en una balsilla que está conformada por 5 palos de balsa, que era apoyada por una vela que nos guiaba a través del viento, y con el anzuelo, la carnada y la línea, el nylon. Hoy en día salimos ya en embarcaciones motorizadas, salimos para lugares más lejanos, pero la producción es menos. O sea, ahí el problema de la escasez del producto, como le digo, uno de repente por los cambios climáticos que se han originado, y otro es también por la pesca que se producía por embarcaciones que usaban otra clase de herramientas. Creo yo que si un día con tecnología moderna, con herramienta moderna, esto colapsa en un tiempo récord. Por eso que nosotros siempre venimos pregonando que la mejor forma de poder conservar las especies, de que podamos tener un sustento de aquí a muchos años, es a través de la metodología que usamos nosotros, que es la línea, el anzuelo, la carnada. O sea, existen normas, existen instituciones, existen entidades que han sido creadas con ese fin, de tratar de poder conservar los recursos que hoy en día tenemos, pero que lamentablemente a veces de repente por escasez de personal, por falta de materiales, la logística necesaria de repente no se abastecen para poder hacer su trabajo. Nosotros los pescadores hacemos lo nuestro, pero creo yo que no es lo suficiente. A veces es necesario que la autoridad, que ellos manejan la ley, manejan la norma, la puedan manejar y puedan hacer que, por ejemplo, las especies que hoy en día tenemos, poderlas conservar. Hay otras que creo que, no soy pesimista, pero creo que son difíciles de recuperar. Pero nosotros, nosotros somos conscientes de lo que tenemos, conscientes de lo que ha venido pasando para hoy en día estar viviendo esto, que es la escasez. O sea, por eso que en esa parte de la tecnología, en la extracción de la especie, por ejemplo, con materiales para extraer, creo que no. Pero equipos que te sirvan para ver dónde están las especies, dirigirte y ir en un 70% de probabilidades que puedas capturar especies, creo que sí. Nosotros seríamos los primeros en poder ver la forma de cómo hacernos de algún material u objeto que sea útil para esos casos. No me gustaría que mañana más tarde digan, por ejemplo, en el Perú, en tal zona se comía ceviche o se comía sudado, pero que lamentablemente hoy en día, por culpa nuestra, no lo podamos apreciar. No, o sea, así como nosotros hoy tenemos esa dicha, yo quisiera que mañana más tarde, de aquí a unos cuantos años, también las nuevas generaciones lo puedan apreciar y de repente, ¿por qué no? Mejores especies que también ellos puedan, ¿no? Probar, ¿no? Eso es lo que podría decirles. Okay, muchas gracias.